Bueno, lo había dejado por acá esto. Lo que quiero hacer antes de... Todavía hasta allá. O sea, yo pensaba que me podía teletransportar de vuelta al spawn. Tengo que ir todo allá. Bueno, lo que quiero hacer es leer todos los diálogos que tienen los personajes. Porque no hablé con el personaje ese... No sé si es Dorothy. Que te habla un poco más de la historia y bueno, no. Sí. ¿Y esto? Pero voy a guardar por las dudas. Full tonic, full tonic. Full tonic, no. Full potion. No me están peleando los enemigos, que eso está muy bien. No me están peleando los enemigos. Sí. Acá no me cursan. Wow, maldito. Huevo maldito. A ver, Dorothy, sí es. Ahí va. Ok, voy a ir a las alcantarillas. A ver los diálogos que tiene. Oh, ¿qué quieres saber? Orbes mágicos. Los orbes mágicos tienen distintas propiedades dependiendo de su color. Los orbes rojos y azules son especializados en combate. El rojo te aumenta el daño físico. Bueno, esto tenía que haberlo leído antes, pero no lo leí. Mientras que los azules te suben tu magia. Oh. Los orbes verdes y amarillos están especializados en defensa. Los orbes verdes aumentan tu salud máxima, mientras que los amarillos te aumentan tu defensa física. Sin embargo, solo puedes equiparte un orbe de ataque y un orbe de defensa. No te puedes aumentar tu ataque equipándote dos orbes rojos al mismo tiempo. Sí, no te explican por qué, pero bueno, tema del juego. Balanceo. Azur. Puedo escuchar un asqueroso sonido de sapo, ¿viste? Por el pasillo adelante. Creo que él se siente realmente orgulloso del mismo porque consiguió un nuevo lindo, ¿viste? Así fancy poder mágico, pero no sabe controlarlo muy bien todavía. Es una pena, ¿no lo crees? Quiero decir, él es un desastre usando magia. Imagino que su defensa mágica también es baja. Ok, esto me hubiese servido para enfrentarme al sapo. Pero bueno, no. Souls. Para ser honesto, he vivido más de 200 años, pero todavía no sé mucho acerca de los Souls. Hay incluso algunos que creen que los Souls son solo leyendas tontas, ¿viste? Sinceramente, no estaba muy seguro hasta que te conocí. El maná que fluye alrededor tuyo es algo distinto. Supongo que algunas leyendas son verdad. ¿Qué hice? Coso, pasó mucho tiempo, soy yo, coso, ya veo. ¿Qué es esto? Siento como mi mente ha sido limpiada. Ah, cierto que le dijo que le devuelva el coso a... no sé qué era. Creo que recuerdo nuevos recetas para crear.
Así que visítame de vuelta cuando tengas la oportunidad. ¿Qué? No. Esto era. ¿Qué? Ruby Earring. ¿Esto qué es? Oh, un busteo. Ok. Nuevas cosas. Counter jar. Ah, está la amiga acá. Dorothy. ¿Cómo has estado? ¿Es tu informante favorito, Dorothy? A ver, los enemigos de las zonas. Quizás ya has aprendido de la forma dura, pero cuidado con los champiñones malvados. Sin embargo, son muy débiles al daño mágico de viento. Mándalos a volar con la flecha de viento. Eso me hubiese servido antes, pero bueno. Por otro lado, hay un monstruo realmente aterrador más adelante. Es completamente resistente a la magia. She can also... está hablando de la planta esa, la chica. Sí, ella también puede ponerte a dormir o hacerte sentir realmente bien. Ok. Los orbes familiares creados. Reed viene de una familia de artesanos. Sí. Reed es el hijo del medio, pero ella no tiene ningún talento para crear cosas. Pero ella es buena peleando. Si me preguntas, ella no es muy buena. No está muy bien preparada para craftear orbes. Eso. Mitch es el hijo más grande. Puedes también contar con ella para crafteos o creaciones así de orbes de mayor calidad. Ella siempre está intentando buscar cómo crear orbes mejores. Si encuentras algún libro anciano o libro viejo, antiguo, ¿por qué no se lo das? ¿Por qué no se lo das a ella? Igual a la manera que ella va, los dioses se van a enojar contra ella por estar creando cosas muy poderosas. Es toda una pros. Dorot. Todos aman a Dorot. Bueno, ella está hablando de ella misma aquí. Siempre llevo tu aporte, tu confianza, tu aliento conmigo a donde sea que voy. También quizá no te importe, pero nada vence a las panties blancas. Qué bueno. Gracias por el dato, Dorothy. ¿Quieres hacer unos orbes? No. Acá está la chica. Ella está durmiendo ruidosamente. No intentemos despertarla. ¡Despertate! Bueno, ya está, leí esto. Ahora la escuela. Los enemigos de la zona. Los enemigos en esta zona han sido imbuidos
con alguna magia poderosa y ahora están muy fuertes. Los orcos se ven potentes, pero son muy vulnerables a la magia. Los goblins son frágiles como se ven, o sea, son unos palitos. Y son débiles a la magia, al daño físico. La petrificación de un Basil no se irá hasta que la pelea termine. Si te encuentras en un aprieto, ve por una estrategia viable. También escuché que hay un sujeto muy poderoso en el último piso. Creo que es un minotauro, sí. Ya lo papié, así que no te preocupes. Creo que es un minotauro. Esos hombres fueron descendidos de los demonios que pelearon en la pelea antigua. No me animaría a ir en contra de un demonio de esa magnitud, viste, así poderoso. Ese demonio me está mirando el culo, ¡ey! ¡Ey! Otra vez volví. No creo que él incluso tenga alguna debilidad, alguna. Así que solo hazlo mejor. Rómpete una pierna. Bueno. Estaba hablando y me interrumpiste. Mal educado. Otra vez Dorot. No llevo puesta ninguna panty. ¿Qué carajo? Dorot. Y también quizá no te importe, pero te recomiendo que mires las telarañas que están alrededor del mapa. Dios santo, ponte unas panties. ¿Qué hacen bolas, Dorothy? Dijo que las panties blancas son las mejores y ahora no tiene. El puerto. Ni idea. Incluso la sabelotodo Dorothy no sabe mucho acerca del puerto. Conocí a un mago hace mucho tiempo que se quejaba todo el tiempo acerca del puerto. Yo ni siquiera sabía que existía hasta que te conocí. Conocí a un Soul. Bueno, bienvenido Tao. Hay objetos mejores en las alcantarillas, al parecer. Está saliva, el Ruby Erlen. ¿Qué lo tengo equipado eso? Ruby Erlen. Ah, sí, lo tengo equipado. Y si me lo saco, no, me puse que era peligroso. Okay. A ver. Ahora sí me lo puedo equipar. Pero vamos a guardar por las dudas. Acá. Y acá. Ahora sí. Nos quedan estos dos objetos. Creo que lo tengo equipado, ¿no? Sí. Perfecto. A ver. Me estafaron. ¿Dónde están mis objetos? Ah, acá están.
Alas de hada. Me da 20 de 20. Más XP. Más resistencia. Incluye magia curativa. Y este mejora todos los atributos. Lo malo es que ahora no tengo buenos ítems. Los vendí todos. Vendí todos los ítems. Me voy a ir así por ahora. Vamos a ir a la escuela. ¿Puedo comprar? Ay, no. El orco. Oh, necesito matar a los orcos estos. Esto no necesito matar, pero... Me pregunto si hay algo por acá. Supongo que no. Coño, que no hay nada. Esto es justo lo que necesito. Easy kill. ¿Esto agarré? No, mira. Ahora sí. ¿No? Sí, estamos fuertes. Estamos chetados. Me dijo que mire las telarañas que hay en... Ay, salí de ahí. No sé si hay acá atrás telarañas. Full tónico. Nunca fui fanática de los champiñones. Ah. Finalmente. Aquí un jarrón. Creo que no hay esqueletos adentro de la escuela. Oh, son... Es muy lindo, pero no son venenosos. Creo que recuerdo que Yuki se enojó conmigo durante química, diciendo que no debería tocar estas cosas. Bueno. This guy is stupid. Este tipo es tonto. Cállate. Estúpido. Uy, ya. Vamos. Tómense su tiempo. Tómense su tiempo. No sé por qué pienso que ahora le hago menos daño, ¿no? Vamos, vamos. Sí. Perfecto. Elixir. Un elixir. No sé por qué me dijo lo de la telaraña, ¿sí? La única telaraña que encontré es esa y no tiene nada. Qué raro. Me estará troleando. En serio.
Qué pesado. Es pesado. Creo que había telarañas acá. Ya lo maté. Ya te maté yo. Bueno, y ahora... Ay, había un tele por acá. Qué manera de... Qué manera de joderme. Antes voy para abajo. Hay ojos. Noir y Ellie están esperando adelante. Bueno, ok. Yo dije que ya lo jugué este juego. Y hay 3 finales. Vamos a hacer el final malo. Vamos a ir por partes. Pero no me acuerdo bien qué pasaba. Noir, Ellie, ¿dónde están? Ah, ahí está el camino de vuelta. Vamos. Rayos, todavía no tengo suficiente magia. Ah, me he camuflado como un orbe mágico pensando que sería fácil para infiltrarme por el sello. Todo fue mal. Nunca pensé que perdía tanta magia como resultado de mi torpeza, falta de preocupación, viste, así. No ir. No. ¿Por qué? Te dije que no vengas. No te atrevas a dejarme atrás de esa manera. Tienes que explicarte propiamente. Explícate bien. Oh. Oh. La viuda negra. ¿Por qué ahora se ve tan fluida la cámara? Antes se veía 2 FPS. ¿Qué? Llegas tarde, Rui. He estado esperándote. ¿Ah? ¿Hay 2 Ellies? ¿Qué está pasando? Y la Ellie de atrás. Lifina fue suspendida en el aire, desnuda y atada por como que cadenas mágicas, se podría decir. Un tubo se extiende por su vientre, directamente sacando el poder mágico de ella. ¿Qué? Es cierto, la que está atrás gimiendo es la verdadera yo. Ain't no way. Ya ni puedo hablar apropiadamente. Me disculpo que debo hablarte a través de una manifestación, incluso si tú estás enfrente de mí. Que eso es horrendo. El silencio, ¿viste? Patético, ¿no es cierto? ¿Eh? No hace falta preocuparse.
El otro está cerrando los ojos diciendo... Ay, ay, ay. ¿Por qué viniste? Ay, ay, ay. Na, 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 na. Porque ahora, Ryu, tú nos darás tu magia, tu vida, todo. Este es el final malo. Verás, Noir es un incubus, un señor incubus, o un rey incubus, se podría decir. Qué afortunado. Vas a ser capaz de morir ahogándote de placer. ¡Qué bendición! ¿Qué? Hazlo, Noir. Chupa. Digo, no, chupa no. Drena a esta chica y sálvame. No. ¿Ahora mismo, Eli? Sí, hazlo ahora. En este... ¿Ahora acá? Sí, por supuesto. La escuchaste, Ryu. Lo siento. ¿Qué? No me puedo mover. No puedo mover mi cuerpo. Atrapada por magia, Ryu fue incapaz de resistir, mientras que ella es empujada hacia abajo. Y desnudada por la parte de la ropa interior. No, ¿por qué estás haciendo esto? Es como Eli dijo, necesitamos cada pequeña gota de tu magia. Espera, estás bromeando, ¿no? No está bromeando, te puso... Mirá cómo estás, mirá la posición que estás. No está bromeando el tipo este. Lo siento, dice. Oh, no. Ah, no. Voy a empezar a mover. Espera. Sin juego previo, Ryu empieza a largar líquido de abajo. Por tan solo 2 o 3... ¿Qué carajo? Ah, oh. ¿Qué es esto? Cada vez que él... adentro siento cosquilleo que recorren todo mi cuerpo. Y que es un sucubus, es un incubus, eso. Coño. ¿Por qué esto se siente tan bien? Ok, podemos terminar con esto, por favor, Paula, te lo suplico. Veo que no perdiste tu cabeza todavía. No te preocupes. Te voy a hacer sentir mejor. Me tiró magia, ¿qué? Noir encanta algo con una lengua que Ryu no puede comprender. Ella siente que su coso adentro de ella se agranda, o sea, se calienta extremadamente. ¿Qué carajo estoy? ¿Qué estoy narrando, en serio? ¿Qué es esto? Se siente muy caliente. Bueno, no, ¿sabes qué? No voy a traducir esto. Que los subtítulos van a tener lo que dice, ¿sí? Ok, ya Ryu caducó, o sea, no murió.
Bueno. Murió de placer. Un montón. Tanto. El orgasmo más intenso de toda su vida. ¿Qué? Ódiame si lo deseas. ¿Eh? ¿Ah? El Ryu queda incapacitada. Mientras que la maldición del Incubus succiona todo de ella. No, alguien que salve el mundo. Final malo. Felicidades por completar el juego. Bueno, esta es el cuarto de recolección. Interactuando con los objetos en la parte de arriba, vas a poder ver de vuelta las escenas de este juego. No quiero ver las escenas de este juego. Sí, son todas las escenas. Dorothy. Felicidades, completaste el juego. Hay 3 finales. Malo, normal y final verdadero. No. Hey. Ok. Gracias por jugar. Enoki Fu. Y traducción por Lanako 1. Bueno,